En el vídeo de hoy te propongo que te vengas conmigo a dar un paseo por el infierno a través de la trama de un libro. Como tal vez esto nos suene como demasiado atrayente, también te digo que va a ser un paseo por el cielo literario porque el libro es una auténtica maravilla. El libro del que vamos a hablar es Linden Hills de Gloria Naylor y te prometo que tengo muchas cosas que contarte que creo que te pueden dar muchísimas ganas de leerlo, o al menos eso espero, porque yo necesito comentarlo. Si quieres saber un poquito más, pues quédate que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Uva y de Sí. Y bueno, no voy a andar demasiado por las ramas porque, como te decía, hoy vengo a hacer una reseña y vengo a hablarte un poco de este libro y de mis impresiones. Voy a hablar del libro, por supuesto, pero voy a tratar que sea sin spoilers. No voy a entrar en detalle de muchas cosas para que puedas disfrutar del libro durante la lectura, si es que finalmente te apetece leerlo. Linden Hills ha sido mi mejor lectura del mes de marzo. Siento que va a ser uno de esos libros de los que voy a hablar mucho a lo largo del año y de la vida, que voy a mencionar recurrentemente, y por eso me apetecía dedicarle un vídeo exclusivo para poder ir remitiendo a él a lo largo del tiempo. Este es un libro de 1985 que ha publicado este año Nórdica en español. Yo es la primera vez que leo a Gloria Naylor, que es, bueno, era una autora estadounidense que nació en 1950 y murió en 2016. Creo que en español únicamente tenemos publicado Linden Hills y Bailey's Café, que está editado por Arde, que es un libro que salió antes y lo tenía en mis pendientes y todavía no lo he leído, y la verdad que leer Linden Hills ha sido el escopetazo de salida porque pienso ir corriendo a por este después de cuantísimo he disfrutado Linden Hills. Para la preparación de este vídeo, o para lo que os voy a contar en este vídeo, tengo que decir que voy a hablar principalmente, como siempre, de mis impresiones leyendo el libro. He leído este libro con dos amigas, una es Nerea de Lectofeminismo, os voy a dejar su perfil de Instagram en la cajita de descripción, y con Esther, que le voy a preguntar si quiere que ponga su Instagram o no. Y la verdad que es posible que algunas de las cosas que diga no sean mías, sino que hayan surgido como del peleteo dentro de la lectura conjunta, porque la verdad que es uno de esos libros que agradezco un montón haberlo leído en compañía para ir peloteando e ir fijándonos en diferentes cosas. Y algunas menciones a cosas que dijo Gloria Naylor en algún momento las he sacado de un artículo súper interesante que también os voy a dejar en la caja de descripción, que se llama Gloria Naylor's Linden Hill, A Modern Inferno, y está escrito por Catherine C. Ward. Bueno, lo veréis en la caja de descripción porque probablemente mi pronunciación no sea la mejor. Simplemente, bueno, deciros eso. Y después de esta breve introducción, vamos a meternos de lleno ya en la novela. Linden Hills, el título, hace referencia al que va a ser el escenario principal de la novela. Linden Hills hace referencia a una zona, a un barrio, a un lugar bastante exclusivo en torno a una colina, donde hay una serie de casas de una clase media alta, de una comunidad negra, que se han ido instalando allí a lo largo de los años, de las generaciones, y es un lugar bastante aspiracional, es un lugar que quien está ahí ha alcanzado el éxito en alguna forma. Lo definen como el lugar, sí, lo dice aquí incluso en la parte de atrás del libro, que si los que viven ahí lo han logrado, ¿no? Es el place to be, ¿no? Pero ¿para qué y de quién y quiénes son las personas que están allí? No está del todo claro, ¿no? ¿Quién puede llegar a vivir allí? ¿Qué es lo que hay que conseguir exactamente? Y al principio de esta novela vamos a conocer el origen de este barrio. El origen de este barrio lo tiene, podríamos decir, un hombre que se llama Luther Needed, y él, creo que recordar que es en torno a 1820, este hombre negro consigue comprar unas tierras que no quería nadie porque están al lado de un cementerio, en una zona que realmente no es rica para cultivar y demás, y de hecho los hombres blancos que están por allí, el resto de la comunidad, pues se ríe bastante de él, en plan, ¿qué va a hacer aquí? ¿Qué pasa? Este señor tiene una idea en la cual pues va a desarrollar ese lugar, y así va a ser. Va a ir construyendo primero unas cabañas y luego unas casas que se van a convertir en unas casas de lujo que
van a estar en ese lugar que va a acabar desarrollándose como ese lugar en el que todo el mundo quiere estar, ¿no? Para sorpresa del resto de personas que hay a su alrededor. De hecho, a lo largo de las generaciones, desde fuera se va a intentar echarle de allí de algunas formas, pero no. Él tiene todo bastante cerrado, bastante bien atado, y además, como digo, él tiene una idea que va a ir traspasando a su hijo, y el hijo a su hijo, y el hijo a su hijo, y siempre va a haber un Luther Needed a la cabeza de Linden Hills. Curiosamente, y esto lo vemos desde el principio, es una cosa que es muy misteriosa y que te tiene muy enganchada, parece que de padre a hijo se van casi clonando, ¿no? La idea se transmite, se parecen mucho, tal, y entonces esto es como un misterio que tú dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Son la misma persona? No, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué estoy leyendo? De repente esto es, no lo sé, realismo mágico. Bueno, te tienes ahí un poco intrigada con esta familia de Luthers que se van reproduciendo. Además, todo este misterio y oscurantismo que va a haber en torno a este personaje, que su negocio principal primero va a ser trabajar pues en torno al cementerio, él va a preparar los cuerpos, va a tener como una funeraria, vaya, como quien dice, y luego se va a hacer con el paso de los tiempos con una inmobiliaria que va a ser la dueña de todas las casas de Linden Hills. Además, va a estar legalmente muy bien todo porque va a cada familia que va allí le consigue un alquiler, no vende las casas, solo les da un alquiler de 1000 años y un día. Las familias pueden estar allí de generación en generación, las familias negras que él ha elegido, y solo van a poder mantener estas preciadas casas si se las pasan de generación en generación. No pueden venderla, ¿no? De esta forma, Luther o su descendencia se guarda el derecho a elegir, ¿no? Y tener un control de quién vive en Linden Hills. Además, el origen de todo esto es un poco oscuro porque se nos dice, como de pasada al principio, que realmente Luther vende a su mujer y a su hijo para ganar el dinero con el que compra esas tierras, y más adelante va a comprar o va a conseguirse otra mujer para empezar de cero, ¿no? Esta nueva estirpe. Todo de verdad muy sospechoso. Entonces, esta novela va a tener como dos temáticas principales, o dos historias principales que van a estar, al final van a confluir y van a estar ambientadas en Linden Hills. Por un lado tenemos la de dos jóvenes poetas, dos chicos negros, que van a ser Lester y William, que están en una situación un poco complicada casi antes de Navidad, 4 días antes de Navidad, y por diferentes motivos que luego os cuento, van a decidir por qué no van a ir trabajando de casa en casa en Linden Hills para ganarse un dinero para comprar regalos a sus familias esas Navidades. Es muy curioso porque Lester, Lester es acorta, ¿no? Un nombre súper largo y así como muy sonoro, vive en Linden Hills. Él es de allí, su familia lleva generaciones allí, y pues tiene esta visión y entiende lo que pasa en Linden Hills, las dinámicas que se mueven allí. Y por otro lado vamos a tener a Willy, que perdón si le llamo William 80 veces, porque William es un personaje de tan poca vida que vive aquí, y todo el libro, mira que estaba leyendo Willy, mi cabeza sonaba William. Bueno, Willy son compañeros de instituto, se conocen ahí, se hacen amigos, pero él vive en las afueras, él no vive en Linden Hills. Entonces, es un personaje fuera, ¿no? De esta comunidad. Entonces, cuando se entre y va entrando en contacto con gente y viendo lo que ocurre, él va a tener una visión completamente diferente al resto de lo que está ocurriendo. Estos dos poetas y todo ese recorrido que hacen por Linden Hills es una suerte de reescritura del infierno de Dante, de la Divina Comedia. Yo no he leído la Divina Comedia, quiero hacerlo muchísimo más después de haber leído este libro, porque si ya pues consultando internet y teníamos como al lado todo el rato el esquema, el croquis este que hay de los diferentes anillos del infierno para irlo comparando, imagino que si lo habéis leído ya la lectura de este libro va a ser incluso, va a ser muchísimo mejor, porque vais a poder entender un montón de referencias que quizás yo solo haya podido ver de una forma superficial. ¿Qué pasa? ¿Y por qué no he empezado diciendo lo de la Divina Comedia? Porque este libro se puede disfrutar infinito sin haberla leído necesariamente, como nos ha ocurrido a nosotras, que no lo hemos leído ninguna y nos ha encantado. Pero es bueno tenerlo en mente, porque al final estos dos personajes, Lester y Willy, no dejan de ser una adaptación moderna de Virgilio y Dante en la comedia, ¿no? Y en ese descenso que hacen por los infiernos. Entonces, al final, Linden Hills hace una representación
también del propio infierno. ¿Qué pasa? En este caso, lo que hay en la parte más baja de Linden Hills es precisamente la casa de Luther. Luther, que no sé, ahora que hablamos nos suena un poco a Lucifer, tal vez los nombres en cada uno de los personajes tienen mucho significado. No lo voy a detallar aquí para no ir cayendo en spoilers, pero bueno, lo dejo ahí para que lo sepáis. Y Linden Hills, este barrio, realmente las casas que están más arriba son las más pobres dentro de ese barrio, y las que están más abajo, más cerca de la casa de Luther, son las más pudientes, las que todo el mundo quiere conseguir vivir ahí. La calle de más abajo se llama Tupelo Drive, y todos, ese es el objetivo máximo, conseguir ir ahí. ¿Qué pasa? Todo esto al final es bastante metafórico, ¿no? Porque Linden Hills nos habla del éxito y nos habla de lo que es triunfar y del precio de conseguir ciertas cosas. Entonces, curiosamente, lo mejor no está arriba, sino que está abajo del todo, haciendo, yo creo, pues eso, un guiño evidentemente a la Divina Comedia, donde abajo está el infierno y luego el purgatorio, y por otro, ¿no?, que conseguir el éxito en ciertas cosas en realidad puede suponer una degradación espiritual, moral, de perderse a uno mismo, de muchas cosas, ¿no? Entonces hay una frase muy interesante en el libro que habla de que subir realmente es bajar, ¿no?, cuando estás en Linden Hills. No se puede entender, yo creo, esta novela, no puedes dejar de leerla sin tener muy en cuenta el sueño americano. Esta idea de triunfar y de que con esfuerzo y trabajo se va a poder prosperar, conseguir una vivienda, conseguir ciertas condiciones de vida y demás. Gloria Naylor lo que hace aquí es un poco, pues critica esto, muestra el sueño americano como algo vacío, como un objetivo sin sentido, y que si muestra como muchas personas que han conseguido el sueño americano que representa Linden Hills, realmente no son felices, sino que tienen una serie de problemáticas porque han tenido que prescindir o hacer elecciones de lo que realmente les haría feliz para hacer esto otro, ¿no? Y lo vamos a ver con una serie de ejemplos a lo largo de la novela, como puede ser una persona que se casa con otra persona para prosperar dentro de Linden Hills, prosperar económicamente, pero en realidad está dejando de lado a la persona que ama, en este caso porque por temas de homofobia no podría prosperar si sigue con la persona que ama. Vemos otras personas que han realmente, y lo dicen así en la novela, como que han conseguido quitarse, ¿no?, de su raza negra, no físicamente, sino que no se les perciba como tal, para prosperar dentro de una empresa. Dicho así suena un poco raro, disculpadme, pero dentro del libro se expresa muchísimo mejor. Personas que han alcanzado a lo mejor el éxito en el trabajo se dan cuenta que su vida está vacía y no le encuentran sentido. Bueno, así con muchos temas que en diferentes casas que se van a ir viendo estas problemáticas. Uno de los fuertes que tiene el libro es su gran universalidad, aunque esté centrado en otro país y en otras problemáticas que tú no vivas, también te hace preguntarte a ti muchas cosas, porque en el fondo el infierno, ¿no?, que presenta aquí Gloria Naylor no es como un sitio lleno de llamas, sino es una especie de consecuencia de los actos de las personas y de las decisiones que toman las personas, y como que tú mismo te construyes tu infierno. Entonces, la verdad que eso es bastante interesante de ver, y cómo está reflejado aquí. Al mismo tiempo no habla, siento, del sueño americano en general, ¿no?, sino de cómo el sueño americano trata a las personas negras y cómo realmente es una gran mentira y está vacío y es falso, porque no todo el mundo nace en la misma situación y con los mismos privilegios y con las mismas oportunidades, por lo cual al final nunca estás en el mismo lugar. En ese sentido, realmente el libro habla muchísimo de racismo, de clasismo, de opresión, de desigualdades, de violencia contra las mujeres, habla de salud mental. Bueno, es que habla de muchísimas cosas, pero es verdad que dentro de un contexto muy concreto, y que lo hace, yo creo, aún más interesante. Entonces, bueno, volviendo a la trama de la novela, primero se nos presenta Linden Hills, nos cuenta desde el origen, desde esos primeros Luther, y cómo va todo evolucionando a lo largo de generación tras generación. Y en el Linden Hills del presente es una cosa como muy lujosa, todas las casas son muy grandes, muy bonitas, tienen su jardín, algunas son como los chalets suitos,
otras como las casas de estilo Tudor británico, y luego hay otras tipo casas georgianas, bueno, todo como muy, muy estupendo, es un barrio muy exclusivo, que si te van pasando por ahí y ven que no eres de ahí, llaman a la policía. También va a hablar de violencia policial, incluso va a hablar de racismo dentro de las comunidades negras, lo cual es bastante sorprendente y muy bien reflejado por Gloria Naylor aquí. Y el Luther, el último Luther, ¿no? El Luther del presente en el que estamos, tiene como un sentimiento de que, bueno, de que el sueño de su tatarabuelo, o quien fuera el primer Luther, como que se ha desvirtuado. Ha habido algo que ha fallado por el camino y no termina de saber el qué, pero él nota que está vacía ya la gente por dentro ya no está ahí con el sueño que tuvo su abuelo de crear esa comunidad negra. Su idea era como, lo dice el libro así, como que Linden Hill se convirtiera como en un escupitajo en el ojo de Estados Unidos blanco, ¿no? Porque ellos lo habían logrado, eran igual de ricos, tenían las mismas oportunidades, ¿no? Y como que eso iba a molestar. Y ahora todas esas luchas que hubo por ser iguales y porque se respetara y porque se les viera y por molestar en ese sentido ya ha desaparecido, y nota como que Linden Hills es como solo las apariencias, la gente está vacía por dentro, y al mismo tiempo va a tener un problema personal que os voy a contar después, porque ese es el segundo pilar temático de la novela. En este contexto es cuando estos dos jóvenes, Lester y Willy, estos dos amigos, que son súper interesantes porque son muy distintos pero confluyen, se hacen amigos. Además los dos quieren ser poetas, sin embargo Willy, que es el que vive fuera, ha vivido en un contexto de pobreza muy complicado, su padre era alcohólico y falleció, y él decide dejar el instituto porque considera que no tiene nada más que aprender ahí, y se compara con cómo es Lester, que va a acabar el instituto, pero luego no va a ir a la universidad. Un poco como siguiendo la estela del amigo, y vamos a ver cómo son dos caras de lo mismo, pero hay una que se siente como verdadera y otra un poco impostada, sin que sea necesariamente así, pero se ve como un poco así. Ambos les falta dinero antes de Navidad, por lo cual van a, después de ir a casa de unos amigos que les dan la idea de ir a Linden Hills, y ir casa por casa haciendo diferentes trabajillos. ¿Qué pasa? Es muy curioso porque estos amigos a los que visitan, que son una pareja, ella, que es Ruth, va a ser la mujer que va a ser contrapunto a el resto de mujeres que van a salir en la novela, porque el resto de mujeres que conocemos están dentro de Linden Hills, y digamos que una parte de su alma ya se ha perdido precisamente por ello. Ella vivió en Linden Hills y consiguió salir de allí, se divorció y se fue. Nadie podía entender por qué querría irse de Linden Hills, sin embargo ella se fue, tiene unas ideas muy claras de lo que pasa allí, yo no os las voy a adelantar, y los manda allí. Es muy curioso el personaje de Ruth porque le pasan unas cosas en su matrimonio, pero ella representa un poco el amor y el esfuerzo por ello, incluso el dolor que a veces conlleva querer a alguien que a lo mejor en este caso tiene una enfermedad. Muy interesante. La novela creo que son 4 o 5 días antes de Navidad donde se desarrolla todo, y vamos a ir viendo día tras día cómo los dos amigos van de casa en casa por Linden Hills, como os decía. Cosas curiosas empiezan en la casa de Lester, precisamente, que está en uno de los... en la novela los llaman arcos, no se ha traducido así, pero que lo podríamos comparar con los anillos del infierno, y donde vamos a ver cómo tanto la madre como la hermana de Lester ya están dentro de estas dinámicas de Linden Hills, de las apariencias, de que ya nada significa nada en relación, pues por ejemplo, a la raza para ellas, la forma de comportarse, de hacer las cosas para el exterior, lo que piensen los demás, la importancia de estar en Linden Hills. Y ese es el primer shock, digamos, que tiene Willy al ver cómo es la vida en la casa de sus amigos, cómo se le mira a él, que es de fuera, cómo se le trata. Muy curioso, y a partir de aquí vamos a ver tanto como los amigos empiezan como muy juntos y que parecen que se parecen mucho, y cómo se van a ir enfrentando a las diferentes casas, diferentes cosas que van a ver, cómo se van a ir separando, y tú tienes muy en la cabeza de dónde proviene cada uno y cómo se enfrentan a las diferentes cosas que van ocurriendo. Además, Willy, desde que empiezan a trabajar en Linden Hills, empieza a tener unos sueños por la noche que tienen que ver con lo que ha pasado en el día, o a veces como que avanzan un poco lo que vaya a poder pasar en el futuro. Él es como muy empático, y desde que conoce a Luther, porque él está siempre presente en muchos sitios, tiene muy mala espina
de él, le da como malas vibraciones y nadie más le entiende y nadie entiende por qué cree esto, y esto va a ser fundamental para ciertas cosas del desarrollo. Al final, Willy, de hecho, es un personaje muy importante, yo creo que es el verdadero protagonista, y su camino por Linden Hills y cómo va a llegar al final de él y si va a conseguir salir o no y en qué condiciones, es un poco el viaje, ¿no?, que tiene este libro. Es un viaje físico porque le van pasando cosas y van yendo sitios, pero sobre todo es un viaje mental que le va a hacer pensar mucho en su futuro, en qué tipo de persona va a querer hacer, qué elecciones va a tomar y si va a poder sobrevivir o no a Linden Hills, a ese paseo por allí. Una cosa muy tremenda. A partir de las diferentes casas que van a ir visitando va a haber todo tipo de situaciones, va a haber bodas, va a haber funerales, va a haber diferentes tipos de preparativos, va a haber viajes al pasado, va a haber un poco de todo. Van a hablar con un cura, van a hablar con un historiador, una cosa como muy tremenda, además ya muy cerca del infierno, un historiador que él cree que ningún hombre tiene poder para cambiar nada en la historia, ¿no? ¿Qué tipo de historiador puede llegar a pensar eso, ¿no? Imaginaros. Bueno, es que hay todo tipo de personajes, cada uno ejemplificando uno de los anillos del infierno de Dante. Esto es interesantísimo cómo se moderniza y cómo se trae a la historia que quiere contarnos Gloria Naylor. Y luego, por otro lado, tenemos la otra historia que os decía, y es que Luther tiene un problema personal y él cree que su esposa le ha sido infiel porque su hijo es blanco. Entonces decide encerrar a la mujer y al hijo en el sótano de su casa. Su casa esa que está ahí situada en la base del infierno Linden Hills. Y la otra gran parte de la narración la va a contar la mujer de Luther. Además es muy curioso porque dentro de la novela la tipografía cambia cuando narra ella, y en el tiempo que ella pasa allí encerrada, sin que nadie lo sepa, se va a hacer un viaje a través de la vida de las mujeres, de los Luther, generación tras generación, mujeres que habían perdido su nombre por completo porque simplemente pasaban a ser las mujeres needed, y vamos a ir viendo las cosas que le han ocurrido a las diferentes mujeres, cómo eran antes, cómo eran después, cómo con el paso de las generaciones ocurrían cosas diferentes para luego acabar en situaciones relativamente parecidas. Este viaje es increíble. Para mí bueno, es que la verdad que el libro me encantó, pero todo lo que sucede en el sótano me parece fundamental. Y Gloria Naylor contaba, esto es lo del artículo que os decía antes, que todo lo que sucede ahí, este viaje de las mujeres, este viaje a través del tiempo y a través de las generaciones por las esposas de los Luther, quería representar ella como en cierta manera muchas veces se ha tratado a las mujeres a lo largo de la historia. Es un viaje de opresión, de muchísima violencia, de anulación. Es una cosa durísima, la verdad, esta parte del libro. Y ella contaba como algunos hombres, como podían ser los Luther en este caso, opinan que no hay historia de las mujeres, ¿no? Que las mujeres no tienen historia porque realmente ni siquiera existían, ¿no? Y es un poco lo que hacen estos personajes con sus mujeres. No voy a meterme a hablar más de esta parte porque hay que descubrirla paso a paso y es increíble. La novela está llena de simbolismos y de elementos con significados muy curiosos, además de todo lo que se puede relacionar con el infierno de Dante. Hay referencias a otras obras y guiños. No voy a decir nada porque a lo mejor sí que os puedo dar más spoilers, así que no voy a decir nada, pero por ejemplo hay momentos como muy bíblicos, ¿no? Hay una escena que representa muchísimo la última cena, pero le da un giro de tuerca, como hace todo el rato Gloria Naylor con la llegada de Luther en ese momento. Es más o menos a la mitad de la novela, es brutal. Luego curiosidades como por ejemplo vemos que el párroco que sale en la novela, que es totalmente el enemigo, ¿no? Se lleva muy mal con Luther, evidentemente, vive la casa 000, mientras que Luther vive la 999, que con un pequeño giro se convierte en otro número. Luego, por ejemplo, un elemento recurrente en la novela son las vallas. Hay vallas físicas que aparecen numerosas veces y normalmente los personajes interactúan con ellas, tanto intentándolas pasar o no, como refiriéndose a cosas que pasaron. Y luego también hablan mucho de las vallas mentales, de las barreras, podríamos decir. Súper interesante, es un elemento que se repite un montón y que además tiene mucho sentido dentro de la novela, donde todo el rato se están separando un nosotros de un
ellos o un otros de nosotros, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo que no quieres que pase, de lo que tú quieres alejarte. Muy interesante, este elemento recurrente de la novela está muy bien utilizado. Y bueno, lo que os decía antes, al final la obra se estructura a través de las diferentes casas que van a ir visitando a nuestros protagonistas y los trabajos que van a hacer ahí. No voy a entrar en cada uno de ellos para no desvelaros nada, pero para mí cada uno de estos personajes, cada uno de estos inquilinos de las casas de Linden Hills daría para una novela increíble. A veces te daba hasta pena decir, joder, ya no va a salir más porque ya me han contado aquí su historia y a saber lo que va a pasar con esta persona. En el fondo te dejan bastante removidos, son incómodas de leer, son personajes que han tomado una serie de elecciones que les han convertido en unas personas de las que tú no querrías tener cerca, o han tomado una serie de decisiones que tú no querrías tomar para no verte en una situación así, y de estas situaciones los protagonistas van a tener que opinar y van a sacar sus reflexiones y les van a influir en su futuro dentro de los días que van pasando allí, y de hecho según avanzan en las diferentes casas van tomando pensamientos, decisiones y quieren hacer una cosa u otra según lo que les va pareciendo, lo que han ido viviendo dentro de esos días. Pero bueno, sobre todo creo que el mensaje de la novela con el que sacas es precisamente ese lado oscuro del sueño americano, esta idea de que conseguirlo supone que tienes que renunciar a muchas otras cosas, que llegar a ciertos lugares según el precio que conlleve tener un trabajo o es otra cosa. Concretamente para entender mucho más este libro, creo que a lo mejor ha sido una puerta muy interesante, ¿no? Para que me dé como el empujón final para atreverme a leerla. Es cierto que el final, en el momento que lo leí, me pareció precipitado, pero ahora he esperado unas semanas también para ver cómo todo se ha presentado en mí. Ha crecido, ¿no? En mí, el final en el momento era, claro, era un punto que me estaba gustando tanto la novela que no quería que se acabara, y al mismo tiempo quería que me detallaran un montón de cosas, quería saber todas, y es cierto que tiene un final casi peliculero, en el sentido que es muy visual, y quizás me hubiera gustado que se estirara un pelín más, pero ahora pasadas las semanas me parece un final perfecto, ha crecido en mí, toda la novela ha crecido en mí, se ha posentado, o sea, no sé si estáis oyendo un montón de ruidos y viendo cosas raras, es que de repente tormenta, rayos, en fin, voy a intentar acabar ya porque madre mía, si no igual me quedo sin luz. En definitiva, una novela que te atrapa de principio a fin, con un montón de capas de lectura, con un montón de detalles, una de esas novelas que sabes que puedes volver a leerla y vas a